Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la charla magistral con la curadora Anelena Malet de la exposición Una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México 1952-2022 y esto forma parte del programa en paralelo del Centro de las Artes Conarte. Nos alegra muchísimo presentar a las autoridades de Conarte y también del Tecnológico de Monterrey. Ninfa Romero Medellín, secretaria técnica de Conarte. Elisa Telles, directora del Centro de las Artes Conarte. Rodolfo Barragán Delgado, decano de la región norte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Y Miguel González Virgen, líder de la iniciativa Artes Región Monterrey, Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño también del Tecnológico de Monterrey. Y para dar la bienvenida, nos acompaña Ninfa Romero Medellín, secretaria técnica de Conarte. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer darles la bienvenida esta noche en la que enfatizamos lo honrado que está Conarte de presentar la exposición Una modernidad hecha a mano en el Centro de las Artes, un proyecto organizado por el MAC de la Ciudad de México que llegará a su fin este próximo 20 de agosto. Con la curaduría de la reconocida experta en diseño moderno y contemporáneo, Anelena Malet, a quien agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros hoy. Una modernidad hecha a mano ha llevado a nuestros visitantes a explorar el concepto de diseño artesanal desde una perspectiva única, pues en ella encontramos un panorama de lo más representativo y de lo que nuestros diseñadores mexicanos están creando, cuya mirada va hacia las prácticas artesanales, materiales tradicionales, técnicas manuales y el trabajo colaborativo. La exposición también ha llevado al público a revalorizar, ver con otros ojos y aprender a observar de una manera admirable los objetos, joyas, mobiliario, indumentaria, y ya sea por su color, materialidad o su técnica o simplemente su forma, apreciarlos desde otras miradas. Este proyecto y esta charla no sería posible primero sin el apoyo de, me gustaría decirlo, Elisa Telles, directora del Centro de las Artes de Conarte, y todo el equipo que trabaja con ella. Y, por supuesto, el apoyo del Tecnológico de Monterrey, quien sigue de celebración por sus 80 años de actividades. Gracias al decano de la región norte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico, Rodolfo Barragán Delgado, bienvenido. A Miguel González Virgen, gracias amigo, líder iniciativa Artes Región Monterrey, Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, y por supuesto a la curadora Anelena Malet y quienes nos acompañan esta noche. Esperemos que disfruten esta charla y a nombre de Verónica González reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos no solo en este, sino en todos los eventos y actividades de Conarte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y enseguida escuchamos el mensaje de Rodolfo Barragán Delgado, decano de la región norte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Buenas noches, soy Rodolfo Barragán, decano de la región Monterrey, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Tengo el gusto de presentar a Anelena Malet, curadora, crítica de arte y escritora. Estudió la licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios complementarios en arte y museología. Le interesa especialmente los cruces entre el diseño y el arte contemporáneo, además de la relación de ambas disciplinas con la cultura popular. Anelena es profesora del Tecnológico Monterrey y forma parte del distinguido claustro del Faculty of Excellence. La exposición Una modernidad hecha a mano, proveniente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y conformada por más de 500 piezas, retrata 7 décadas de diseño artesanal en México. La muestra propone revisar la noción de diseño artesanal producida y teorizada en México desde 1950 hasta la actualidad, para trazar una genealogía de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida.
En su libro El artesano, Richard Sennett señala cómo la sociedad moderna padece de una herencia histórica que ha trazado falsas líneas divisorias entre práctica y teoría, técnica y expresión, artesano y artista, productor y usuario. En esta exposición, gracias a la curaduría de Ana Elena Malé y su lectura sensible e inteligente de este adusto recinto que formó parte de la gran maestranza regiomontana, desaparecen las falsas líneas divisorias planteadas por Sennett. En esta imagen, tomada el día de la inauguración, se aprecia cómo contenedor y contenido develan, a manera de contrapunto, la visión de Clara Porcet, resolviendo la tensión entre industrialización y trabajo manual como una visión tripartita donde el diseño, la artesanía y la industria comparten caminos para ofrecer a la sociedad objetos de diseño accesibles. Al recorrer la exposición, muchos de estos objetos dejan de ser cosas, evocando recuerdos cotidianos de los visitantes y en algunos casos, como propone Leonardo Boff, los objetos evocados nos hablan, podemos oír su voz y su mensaje, alcanzan a poseer una interioridad y un corazón, se vuelven sacramentos. Agradezco de nuevo, a nombre del TEC de Monterrey, a Conarte, al MUAC y a Ana Elena Malé por haber hecho posible esta exposición y esta charla de clausura. Les pido recibamos a Madame Malé con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas noches. Pues antes de comenzar quiero agradecer muchísimo a Verónica González por el esfuerzo de traer esta exposición aquí, que como habrán visto fue complejo. Muchos objetos, muchos traslados, muchos seguros, mucha gestión. Y a mí me dio mucho gusto que esa exposición pudiera tener una segunda vida aquí, porque como bien decía Rodolfo, el espacio Conarte, ¿no? Este espacio industrial le da otra sensación y ¿no? Otro sentido. Agradecer muchísimo a Elisa Telles, que se ha rifado todos estos meses de tener la exposición albeando presente y ha hecho todos los esfuerzos de gestión. A Ninfa también por el buen recibimiento. Al TEC de Monterrey por hacer esto posible, al arquitecto Rodolfo Barragán, a Miguel González Virgen y también, obviamente, a Amanda de la Garza y al MUAC por haber creído en este proyecto. Yo quisiera contarles un poco, ahora que la exposición ya está a escasos 10 días de cierre, esta idea de la exposición como una noción de archivo, que es un poco pues mi intención oculta desde el planteamiento de la exposición. En México, como ustedes sabrán, los que nos dedicamos al diseño, a la arquitectura y a estas otras artes aplicadas, no existe un museo de diseño. Nuestro Museo de Arquitectura Nacional es un tristísimo pasillo en el tercer piso del Museo del Palacio de Bellas Artes, donde hay unas exposiciones bastante poco memorables. Y creo que ese tipo de exposiciones y ese tipo de resultados no le hacen justicia al tipo de producción material que hemos tenido en nuestro país. Entonces, al no tener un museo de diseño, obviamente no existe una colección de diseño. Existen algunos archivos de arquitectura, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el TEC de Monterrey hoy alberga y tiene perfectamente digitalizado y conservado el archivo de Mario Pani o el archivo de arquitectos mexicanos que hoy está en la UNAM y que gracias a las labores de Dino del Cueto sabemos que eventualmente se le construirá un nuevo edificio con mejores condiciones para su conservación y sobre todo para la consulta de los investigadores.
pero realmente no existe una infraestructura para poder estudiar esta parte de la cultura material. Entonces es ahí cuando las exposiciones se convierten en esta noción de archivo. Y una exposición como una modernidad hecha a mano, bueno, en mi oculta intención tenía el objetivo de ser un archivo histórico y también un archivo vivo, porque de alguna manera retrata los ideales de Clara Porcet, ¿no? La exposición de Clara Porcet y estas escuelas regionales de las que les hablaré, estas secciones, y después hace una suerte de radiografía de lo que ha sucedido en el diseño artesanal en México en los últimos 20 años. Entonces, esta idea de una exposición panorámica que nos permita realmente tener un archivo y entender el archivo material de la cultura material en México, el archivo del diseño artesanal, y comprender cómo todos estos episodios y cómo se han ido concatenando uno con otro. Volver a hacer una exposición así va a ser prácticamente imposible. Recopilar más de 680 piezas de más de 400 coleccionistas, lo veo realmente difícil poder hacer por los costos, por el tipo de gestión, porque cada vez hacer exposiciones se está convirtiendo en una tarea casi titánica, entre recortes presupuestales, manos que nos hacen falta, profesionales de la gestión, objetos que desaparecen. Muchos de estos coleccionistas eran coleccionistas que tenían una pieza y había que hacer una cantidad de papeleo por una sola pieza, pero para mí esa pieza era fundamental. Y probablemente cuando esta exposición se disemine, ese objeto probablemente va a desaparecer o lo van a regalar o heredar y no vamos a saber realmente en dónde queda ese objeto. Entonces, por eso me interesa mucho esta idea de pensar esta exposición y de que estos últimos 10 días que se queda la exposición aquí se revise como eso, como una suerte de archivo que resguarda la memoria de este diseño artesanal. Y la exposición, como les digo, comienza con estas ideas y lo que Rodolfo Barragán recalcaba en su texto, estas ideas de Clara Porcet, que para mí son fundamentales. Clara Porcet es un personaje que nos hace falta revisar, que nos hace falta comprender y que nos hace falta estudiar más a detalle. No solamente es importante porque fue diseñadora, productora, sino porque fue una pensadora crítica de la esencia del diseño en México, y no solo en México, sino cómo debía plantearse el diseño en Latinoamérica. Fue también curadora cuando la noción de curador no existía, y ese es el resultado de esta exposición y de estas ideas. Fue también gestora y una parte muy importante en la última parte de su vida, que fue docente, maestra y articuladora de lo que fue la primera licenciatura de diseño industrial en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la UNAM. Entonces, todo eso fue Clara Porcet. Además, escribió entre 1929 y 1975, ya encontramos un texto en fechas recientes de 1975, escribió profusamente sobre diseño y sobre esta consistencia y concepción del diseño y la búsqueda por un diseño latinoamericano, no solo mexicano, sino latinoamericano. Y eso era muy importante para el principio de esta exposición, para empezar esta idea de recopilar el material y entender la exposición como un archivo. Una parte importante era rehacer un poco la museografía de Clara Porcet en esta exposición, esta idea de un montaje asociado a lo que estaba pasando en esos años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Como MoMA tuvo una influencia importantísima en esos años en no solo la concepción y la diseminación del diseño, sino también en la idea de nombrar o clasificar el buen diseño, ese diseño que nos ayudaría a elevar la vida de la gente común y corriente, un diseño que tenía que ser accesible y un diseño que tenía que solucionar necesidades de esta nueva clase media que surgía en esos años 50, bueno, desde los años 40, sobre todo en países latinoamericanos. Esta fotografía muestra un poco, es una cita puntual de la exposición El arte en la vida diaria,
objetos de buen diseño hechos en México. Y esa es la primera vez que también Porcet retoma esta idea, o toma esta idea, y más bien yo la retomo, de la exposición como archivo. Contrata e invita a Lola Álvarez Bravo, la fotógrafa, su gran amiga, a recorrer el país y a fotografiar los artesanos y las comunidades artesanales y sus oficios y sus saberes. Y eso es lo que muestra en buena parte de la exposición Clara Porcet. Al mismo tiempo hace una recopilación de objetos, no solamente artesanales de distintas comunidades, sino también de autores, que esa es una parte muy importante de esta exposición y que a mí me interesaba repetir y hacer evidente, y Rodolfo lo mencionó, ¿no? Nombrar a estos autores, a estos personajes que muchas veces sus diseños se convierten en diseños anónimos, y Clara Porcet los enuncia, los nombra y les da crédito, no solo en la exposición, sino en el catálogo, y dice pieza hecha por tal personaje, y narra en el catálogo cómo muchos de estos artesanos retoman los principios del buen diseño para gestar, producir objetos realmente memorables, que fueron los que ella pudo exhibir en la exposición, como el caso de los hermanos Ábalos que trabajaban en vidrio. Para la exposición se hizo la exposición de Clara Porcet, y está en la exposición aquí un catálogo, diseño de Miguel Prieto, y ahí vemos cómo Clara Porcet no dejó nada al azar, ¿no? En esa exposición retoma obviamente el diseño de exposiciones traído de la Bauhaus y después filtrado un poco por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. E invita a Miguel Prieto, uno de los grandes artistas y diseñadores gráficos de este país, un exiliado español que llega a México en el marco de la guerra civil española, y plantea este catálogo que muestra los principios de Porcet para pensar en un arte de la vida diaria. Cómo estos objetos de buen diseño, filtrados por ella, curados por ella, seleccionados por ella, podrían mejorar el arte de la vida diaria, ese vivir cotidiano, ese entorno doméstico, con objetos que no solamente fueran hechos a máquina, sino que tuvieran acabados artesanales y que tuvieran una impronta artesanal. Ella lo que pregonaba en esa exposición era que si lográbamos conciliar arte, diseño, artesanía e industria, íbamos a lograr un diseño verdaderamente mexicano, verdaderamente local y verdaderamente moderno. Ahí hay algo que en algún momento se rompió y que de alguna manera pues la industrialización y las constantes crisis, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, de alguna manera impidieron esa utopía. Y es algo que, como lo vemos en la exposición, los propios diseñadores mexicanos que están trabajando actualmente se siguen preguntando. La exposición también, en esta segunda parte, y este es el montaje del MUAC, nos interesa, aquí cambió un poco el montaje porque el propio edificio ya le da una connotación industrial, ese diálogo entre industria y diseño que queríamos hacer con la museografía en el MUAC. Aquí van a ver esta museografía, que son estos pallets de plástico con la piedra volcánica como base. Para mí era muy importante que los museógrafos que trabajaron en la exposición entendieran esa noción en ese momento de estas tensiones y estos diálogos entre industria y artesanía, o entre lo hecho a mano y lo hecho con la máquina o industrialmente. Entonces, parte de ese discurso se virtió en lo que es la museografía, y por eso seleccionamos estos pallets de plástico, ¿no? Y la piedra volcánica, que de alguna manera hacía alusiones al propio territorio en el Pedregal, donde está erigido el MUAC. Esa parte era muy importante, y aquí toma otra visión, porque bueno, conservamos el recinto, la piedra volcánica, pero el propio edificio, que ya es un espacio industrial, le da esta connotación que buscaba Clara Porcet para mostrar estas tensiones, estos diálogos entre industria y diseño.
Recuperar cada una de estas piezas que ustedes ven en la exposición fue realmente una labor titánica. Fueron 5 años de preparación para esta exposición, que es algo muy raro, que nos den tantos años para plantear una exposición. Se atravesó una pandemia de por medio y eso fue para mi beneficio, ¿no? Si no me hubieran correteado un poco más. Pero me permitió también buscar muchas de estas piezas y encontrar muchas de estas piezas que solamente tenía referencia por revistas, ¿no? Por historias que alguien había contado y que fue buscar en distintas partes del territorio nacional. O sea, como les decía, hubo más de 380 coleccionistas, pero los objetos vienen de más de 17 estados de la República. O sea que la parte de gestión fue realmente una labor inmensa. Esta parte de la exposición, que es la segunda parte que verán aquí, reúne los objetos que Clara Porcet, los autores que Clara Porcet quiso mostrar en el catálogo de la exposición, en la exposición El arte en la vida diaria y que están registrados en el catálogo. Entonces, en algunos casos, como es la vajilla blanca que ven aquí, que es una vajilla de Eva Zeisel, una diseñadora austriaca que nunca pisó México ni produjo en México, pero mandó sus diseños para ser producidos por una fábrica en Jalisco que se llamaba Lofisa, y sus diseños se vendieron en Sears México, siendo uno de los modelos más populares, pero se dieron cuenta, por ejemplo, los dueños de la fábrica, y esto lo sé por entrevistas que hice a los dueños de la fábrica hace unos años, que las formas de esa vajilla blanca que ven ustedes ahí le gustaba mucho al público mexicano, pero no les gustaban los colores neutros. Todo tenía que tener flores, grecas, pajaritos. Entonces, eso también habla del gusto, ¿no? De cómo esta exposición del arte en la vida diaria, estaba buscando gestar o dirigir un gusto de la población mexicana hacia ciertos objetos que para Clara Porcet eran objetos de buen diseño. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre los finales de los años 30 y hasta muy entrados los años 50, hizo una serie de exposiciones que se llamaron Good Design, objetos de buen diseño, y otras que se llamaban objetos que usted puede comprar por menos de $10. Aunque no lo crean, esas eran las exposiciones que se hacían en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y la idea de estas exposiciones era establecer una alianza con tiendas departamentales en distintas partes del territorio norteamericano e impulsar en este periodo de entreguerras la producción industrial norteamericana y al mismo tiempo también dirigir el gusto de la población norteamericana. Y eso mismo es lo que trata de hacer Clara Porcet y debo decir que no tuvo mucho éxito. Al final nos gustan los pajaritos, las flores, los garigoles, a pesar de que las formas de Eva Zeisel continuaron produciéndose hasta muy entrados los años 80, nunca dándole crédito, ni por supuesto regalías. No sé si acaso ella se habrá enterado que sus formas seguían siendo utilizadas y repintadas y utilizadas con distintos patrones y que era una de los objetos y de las formas más vendidas de esta fábrica. La segunda parte, y aquí voy a seguir hablando un poco del archivo de la exposición, es esta idea de una modernidad puesta al sur, la puesta en escena. Cómo el interior de las casas, hablamos mucho del espacio doméstico, era fundamental para explicar un diseño moderno y una nueva forma de vivir. Este arte de la vida cotidiana, este arte de lo doméstico, estos pequeños objetos que hacían o que pretendían hacer la vida mejor y más llevadera, eran muy importantes en el interior y era muy importante tener los objetos correctos, dialogando con el arte correcto y la arquitectura correcta. Es el momento en que el periodo heroico de la arquitectura mexicana, los grandes arquitectos empiezan a detonar este nuevo estilo mexicano, esta idea de una modernidad mexicana a través de la arquitectura, con materiales locales, desarrollando nuevos territorios como el Pedregal,
¿no? Y este diálogo entre tradición y vanguardia, entre, ¿no?, industria y artesanía, que se ve también en la arquitectura, es también fundamental en el diseño. Sí, voy bien, ¿verdad? ¿No? Esta parte de la exposición narra también cómo los muebles de Clara Porcet, muestran también cómo los muebles de Clara Porcet y el diseño de Clara Porcet es... Esa no soy yo, ¿verdad? Ah, ok. Ah, ya. Cómo el diseño de Clara Porcet es muy importante para hablar de esta idea de una puesta en escena en los contenedores de la modernidad mexicana, como el diálogo con Mario Pani, el diálogo sobre todo con Juan Sordo Madaleno, fueron importantes, ¿no?, para tratar de delimitar y demostrar una modernidad mexicana con materiales locales, ¿no?, con mano de obra local, con saberes locales, con tipologías incluso asociadas al territorio y a la historia. Y con eso me refiero a que en la foto de allá arriba van a ver estas sillas de palo reinterpretadas o releídas por Clara Porcet, y en la otra fotografía un sillón frailero español del periodo virreinal, también reinterpretado por Clara Porcet para el Club Campestre Churubusco. Entonces, ¿cómo esta parte de la historia y de las capas de la historia para Porcet y para muchos de los arquitectos de la modernidad mexicana eran muy importantes porque construían un discurso mexicano, un discurso que no solamente se aferraba a un pasado precolombino, sino también a las distintas capas de historia que ha tenido este país. Fue muy importante y algunas quería mostrar estas cosas porque algunas de estos dibujos y de esta parte de archivo no pudieron venir a Monterrey. Cuando muere Clara Porcet en 1981, ella lega su casa diseñada por ella misma, su biblioteca y su archivo al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el CIDI de la UNAM, que ella misma había fundado junto con un grupo importante de diseñadores, para que estuviera disponible y los investigadores pudiéramos consultarlo. Es un archivo maravilloso al que le falta muchísimo trabajo. Faltan muchas partes del archivo para poder leerlo, que seguramente se perdieron en algún momento, ¿no? El archivo está inventariado, pero no está catalogado, entonces de pronto encontramos estas cosas como Recámara de Niño 1. No sabemos qué año, no sabemos quién era el cliente, no sabemos dónde estaba esta casa. Entonces ahí ha sido un trabajo largo y que falta mucho por hacer de cotejar el archivo de Clara Porcet con los archivos de los arquitectos con los que ella trabajó para entender quiénes eran esos clientes, si eran clientes de Clara Porcet, si eran clientes de los arquitectos, y tratar, ¿no?, de hacer estos cruces de archivos para ver dónde estaba esa casa, qué muebles estaban en esa casa, cuál era el gusto del arquitecto, cómo el arquitecto se aproximaba a Clara Porcet. Y mucho de eso está perdido en el camino, ¿no? Y es hacer un trabajo enorme de archivos, ¿no?, de archivo y de cotejar uno con otro y aprenderse ahora sí que los dibujitos de memoria como un juego de memoria para lograr entender y distinguir dónde están estas casas o dónde están estos muebles o si el butaque o la silla totonaca que ven aquí se hizo para tal o cual proyecto. Y ese es un proyecto y un proceso que creo que llevará muchos años, y eso habla también de la falta de archivos y de la falta de trabajo de investigación que hay en el diseño. La mayor parte de las investigaciones que tenemos de diseño pues son de diseñadores que está muy bien, me parece perfecto, porque son diseñadores, yo soy historiadora del arte, pero son diseñadores que están implementando materiales, desarrollando materiales, implementando nuevas soluciones para ciertas cosas. Pero este trabajo de archivo histórico, la verdad es que hay poca gente haciéndolo. Creo que cada vez más, desde que yo empecé hace 20 años, cada vez hay más gente interesada en este tipo de archivos y en este tipo de relaciones.
y hay pequeños foros que están dando voz a estos nuevos investigadores y eso me parece que es algo que necesitamos urgentemente. Entender la cultura material. O sea, México no solamente está hecho de murales y grandes pinturas y esculturas y edificios de los grandes arquitectos, sino estos pequeños objetos, como decía Juliette Kinch, la curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York, estas piezas humildes, de estas pequeñas piezas humildes, de humble pieces, que nos acompañan en lo utilitario y en la vida cotidiana, tienen también historias y revelan también, como les dije, gustos, momentos, desarrollos materiales. Y me parece muy importante estudiar esto, entender esto, porque pues, el siglo XX se nos está yendo. Como les decía, muchos de estos diseñadores arrancó la exposición y seguían vivos. Hoy, un año después que arrancó la exposición, ya no están con nosotros, se han perdido sus archivos. Gran parte de los archivos de estos personajes, de estos autores que están en la exposición, pues están o desaparecidos o se fueron a la basura, a nadie le importó, o están guardados en un cajón sin que realmente se trabajen, porque las familias los tienen guardados porque no se quieren deshacer de ellos, pero tampoco se trabajan. Entonces, ahí hay una parte como muy importante de tratar de generar, pues, confianza desde las instituciones para que estos archivos pudieran guardarse. Una parte para mí muy importante de la exposición era evidenciar que hubo diseño mucho más allá de la Ciudad de México. De pronto, en un país tan centralista como es el nuestro, pensamos que todos los diseñadores salieron de la UNAM y todos los diseñadores trabajan en la Ciudad de México y todas las fábricas están en la Ciudad de México y los talleres están en la Ciudad de México y sus alrededores. Y trabajando este tema y esta exposición me di cuenta que no era así. Entonces, esta parte de evidenciar estas escuelas regionales, estas escuelas de diseño, era muy importante. Estos centros neoartesanales y de exportación de estilo, era fundamental. Y arrancar con esta imagen nos permite ver Taxco, que es el comienzo de todo, porque es como el registro más temprano que tenemos de un diseñador realmente haciendo diseño. William Spratling implantando unos talleres de platería donde no había tradición. O sea, nosotros hoy hablamos de Taxco como este centro platero de gran tradición. Eso es mentira. Eso lo inventó William Spratling en 1931, ¿no? Entonces vamos viendo cómo toda esta idea de tradición es un invento, o sea, y con fundamento. Entonces, muchos de estos discursos que se dan ahora de apropiación cultural y de no hay que tocar la tradición es mayormente inventada. La tradición la gestan ciertos personajes y va evolucionando, la tradición no es estática. Entonces, esa es una parte muy importante que a mí me interesaba contar en esta exposición, porque muchas de estas piezas seguramente ustedes las vieron en casa de sus tíos, abuelos, ¿no? Hubo gente que me dijo, es que mi tía hippie usaba esos trajes. Pues claro, era el momento, era la moda, y hubo gente que supo leer ese movimiento, esa moda, ese estilo, ese momento del gusto para crear estas piezas. Y de pronto se pierden de alguna manera en el imaginario y se cree que son cosas populares. Y realmente son piezas de autor gestadas en un momento y con una intención. Y eso es lo que pasa con Taxco y William Spratling. William Spratling no solamente trae el arte o el diseño de la platería, sino implanta una serie de sistemas de talleres que son los que siguen, que son como sigue funcionando Taxco hasta ahora, ¿no? Un sistema de talleres, de escuela-taller, en donde el artesano aprende desde a barrer el taller, muy joven, que les llamaban zorritas, hasta montar un broche, hasta pulir la plata, hasta fundir la plata, hasta calar. Cada uno de los procesos de la plata, ¿no? Se aprenden en esa enorme mesa, en ese enorme taller, y a partir de ahí, ¿no? Pues se gesta una tradición. Y eso arranca con Taxco y es de alguna manera el primer registro que tenemos de esta idea de un diseño artesanal
gestado con la intención de exportar un estilo, porque gran parte de la producción de William Spratling se gestaba en Taxco, pero se exportaba a Estados Unidos. O sea, no piensen que no hoy como el nearshoring en enormes contenedores, sino había una serie de norteamericanos que iban y venían a Taxco porque en ese momento estaba de moda, aparecía en las revistas, en las guías de viaje, y la gente se llevaba sus objetos, tanto los objetos de William Spratling como de lo que después se llamó la escuela tasqueña, estos artesanos y diseñadores formados en el taller de William Spratling. Lo mismo que lo que ven ahí, los platos y las vajillas de Félix Tissot, que empieza a trabajar con artesanos de la región de Xalitla y Ameyaltepec, que pintaban los papeles a mate, y él se da cuenta que los papeles a mate son muy populares, que él los puede trasladar a la cerámica y se pueden convertir en un gran objeto de exportación. Spratling se da cuenta al mismo tiempo que hay un potencial enorme para empezar un taller de diseño de mobiliario, que son esos muebles que ven ahí, y ese diseño de mobiliario lo terminamos conociendo como el colonial tasqueño, que no son muebles coloniales, sino es una reinterpretación de el mobiliario colonial hecha por William Spratling y que eventualmente se disemina de tal forma que todos los talleres de madera en Taxco empiezan a ofrecer a pie de carretera este tipo de mobiliario. Entonces, esa parte me importaba mucho, ¿no? Explicar cómo se diseminó el diseño y cómo estas escuelas regionales se gestaron en distintas partes del territorio nacional. En Oaxaca, obviamente con el impulso del maestro Toledo, pero desde antes había ya un impulso del turismo que venía a Oaxaca a descubrir Mitla y Monte Albán, y entonces, ¿no? Los talleres de cerámica empiezan a gestar y empiezan a ofrecer a los turistas piezas que se llaman, ¿no?, vajillas completas con motivos de Mitla y Monte Albán. De alguna manera, ¿no?, aprovechando estas áreas de oportunidad que traía el turismo. Jalisco es otro centro artesanal muy importante en donde se gestan también estos movimientos de artesanía contemporánea, neoartesanía o diseño artesanal. Para mí, una de las partes más importantes, más sintomáticas y que debemos de trabajar más, y espero poder hacer eso en los siguientes años, es Tonalá. Y cómo Tonalá ha sido este centro alfarero desde el siglo XV y lo sigue siendo hoy, y cómo se ha ido transformando esta tradición con la llegada de distintos agentes como Jorge Wilmot, como Ken Edwards primero en los 50s, y con el primer horno de alta temperatura que llega al país en 1955. Es Ken Edwards, un norteamericano que llega a México y decide instalarse en Tonalá y hacer el primer horno de alta temperatura. Eso no solamente modifica la tradición de Tonalá, ¿no?, que ya tenía pues una tradición alfarera. Me gusta siempre contar la historia de que, si ustedes piensan en el cuadro de las Meninas de Velázquez, el personaje central, que es la princesa Margarita, está sosteniendo en su manita un jarrito de Tonalá. Desde el siglo XVI, los jarritos de Tonalá eran un objeto muy preciado que se exportaba al viejo continente, y se convirtieron en piezas muy, muy importantes y muy codiciadas por los españoles en aquellos años. Eso permitió que, ¿no?, Tonalá se convirtiera en un centro alfarero muy importante, y eso permitió también que artistas como el Dr. Atl montaran un taller en 1913 en Tonalá para empezar a impulsar nuevos diseños en la zona de Tonalá. Y así hay una serie de historias: el Dr. Atl en 1913, pero después Ken Edwards en 1955, Jorge Wilmot en 1960, y esta idea de cómo este diálogo con una tradición y nuevas maneras de hacer las cosas van transformando la manera de hacer estos objetos manuales. Y eso es una parte muy importante que de pronto perdemos de vista, cómo, ¿no?, el diseño y cómo las artesanías se transforman y cómo finalmente estos objetos son hechos por seres humanos que están expuestos a ciertos estímulos y a ciertos gustos. Entonces, esa parte de la cerámica me parece muy importante.
Eh, Morelos era otro centro artesanal fundamental para el desarrollo no solamente de esta idea de un México moderno, sino también de objetos de buen diseño hechos de manera artesanal. Y quizá por nostalgia o obvias razones voy a mencionar el caso de Fray Gabriel Chávez de la Mora, que falleció recientemente y que nos prestó varias piezas para la exposición que se pueden ver aquí. Fray Gabriel Chávez de la Mora fue arquitecto, egresado de la Escuela Tapatía de Arquitectura, esa primera generación que se graduó en 1955, y cuando se gradúa decide convertirse en religioso y toma los hábitos en un convento benedictino. Los benedictinos tienen una frase que la impronta un poco de sus votos es laborar es orar. Entonces a ellos se les permite, la orden les permite trabajar al mismo tiempo que son parte de esta orden religiosa. Fray Gabriel era arquitecto y diseñador y a partir de sus saberes de arquitectura, la verdad es quien transforma buena parte de la arquitectura religiosa en este país, ¿no? Restaura la Catedral de Guadalajara, restaura la Catedral de Cuernavaca, invita a Geritz a ser parte de ese proceso, a Matías Geritz de la restauración de la Catedral de Cuernavaca, pero al mismo tiempo gesta un proyecto de diseño artesanal que primero que se llama Talleres Emaús, y donde a partir de la iconografía religiosa empieza a desarrollar una serie de objetos como esos cuadritos que ven ahí, ¿no? Y esa iconografía religiosa no solamente impacta en el culto católico, sino eventualmente, ¿no?, se involucra con Matías Geritz para hacer piezas para ciertas sinagogas también en la religión judía en la Ciudad de México. Esa casulla que ven ahí rosa fue diseñada también por Fray Gabriel para el obispo Méndez Arceo en Cuernavaca, en algún momento en donde la teología de la liberación pugnaba por hacer las misas un poco más divertidas y accesibles al público, y había danza y había mariachis los domingos en la Catedral de Cuernavaca, y el arzobispo salía vestido con esa casulla rosa mexicana. Aquí lo ven un poco más de cerca. Guanajuato fue, aquí vemos Guanajuato y la Ciudad de México. Guanajuato fue otro lugar muy importante y me gustaba señalar Guanajuato porque eso habla también del periodo colonial. De pronto, y sobre todo en estos tiempos tan polarizantes, se nos hace creer que hay que regresar al México Tenochtitlan. Y que solo somos México Tenochtitlan. No solo somos México Tenochtitlan, somos muchas cosas. Y el periodo colonial fue también un periodo muy importante para entender un momento de identidad. Lo que sucede en Guanajuato en los años 50 es que hay una serie de gobernadores y de alcaldes de distintas poblaciones que empiezan a impulsar que agentes externos vengan a Guanajuato a reformar y a reformar estas grandes haciendas mineras y poder utilizarlas y vivirlas de nuevo. Entonces hay una serie de agentes externos, arquitectos, diseñadores que llegan a vivir a Guanajuato y empiezan, ¿no?, a reutilizar estos grandes edificios, a dividirlos, a restaurarlos, y obviamente con esos edificios viene un cierto gusto por lo colonial y hay que producir esos objetos para de alguna manera acceder a ese gusto asociado a lo colonial. No es que sean objetos coloniales, son objetos que de alguna manera responden al gusto colonial, pero son piezas como esta mesita que ven aquí de... ay, caray, tantos nombres en mi cabeza, pero ahorita va a venir el arquitecto Parra, Manuel Parra, que él llega también a Guanajuato en los años 60 y empieza a restaurar una serie de edificaciones coloniales y empieza a producir muebles, a diseñar muebles acorde a esas reutilizaciones que él está haciendo. Lo mismo sucede con Gorky González, que empieza toda una investigación en torno a la mayólica, a la cerámica autóctona de Guanajuato, a esa cerámica que trajeron los españoles a Guanajuato, a los motivos, a los diseños, al tipo de consistencia y de tierras que se utilizan para esa cerámica.
establece un taller y hace toda una investigación para tratar de rescatar la tradición, pero también gestar nuevos objetos. Y esa parte es muy importante, volver a la historia, repensar la historia para poder proyectar objetos para el futuro. No quedarse solamente en la nostalgia del periodo colonial, ¿no? Sino tratar de repensar cómo esos objetos y esos edificios del periodo colonial se pueden reutilizar para una vida contemporánea. La parte de la Ciudad de México, que es la otra fotografía que ven ustedes, ahí donde está mi cursor, obviamente habla del Bazar Sábado, ese espacio que sigue existiendo todos los sábados, que ya no es como era porque obviamente han pasado 80 años, pero cómo ese lugar y cómo la zona rosa fueron dos enclaves muy importantes para impulsar el diseño artesanal. ¿Cómo recuperar esos materiales? Existe un pequeño archivo del Bazar Sábado que todavía tienen ahí guardado. En la exposición habla de esta noción de archivo, pero también teníamos una buena cantidad de material de archivo. Se armaron una serie de pantallas que llamamos diaporamas, en donde se podía ver mucho del trabajo de archivo que a lo largo de muchísimos años he hecho, ¿no? Buscando anuncios, fotografías de todos estos personajes que les estoy platicando, y donde se pueden establecer estas relaciones entre personajes, objetos, estilos y formas de pensar. Entonces, el Bazar del Sábado y la Zona Rosa fueron dos enclaves muy importantes que promovieron el diseño artesanal a través de eventos, galerías, ventas, convocatorias y exposiciones, y que de alguna manera se convirtieron en lugares que implantaron el gusto de una población de clase media y de élite en la Ciudad de México. Uno de los casos que más me sigue sorprendiendo es el caso de Michoacán, porque Michoacán es un lugar que sigue muy vivo, que sigue transformando los haceres y los saberes, y que tiene una riqueza artesanal enorme. Y cómo muchos de estos agentes externos, extranjeros, pero también gente de la Ciudad de México, de Guadalajara, que decidió en algún momento ir a experimentar al territorio michoacano, ¿no? Gestaron proyectos que de pronto creemos, ¿no?, que tienen cientos de años y que finalmente pues, son talleres o piezas o proyectos que existen hace 50 años y que de alguna manera tienen una visión occidental. El caso de Don Shoemaker a lo mejor es uno de los más conocidos, un norteamericano que llega a México en los años 50, pero es en 1960 que decide establecer en las afueras de Morelia su taller y empieza a trabajar con maderas, pues maderas tropicales, hoy maderas que están absolutamente prohibidas o que ya desaparecieron, para realizar este tipo de muebles que ven aquí, y la mayor parte de esos muebles se lograban exportar con las conexiones que él tenía siendo norteamericano. O el caso de Anna Pellicer y James Metcalf, que son estos objetos que ven aquí. Ellos, James Metcalf, norteamericano que había estudiado en Londres y vivido en París y llega a México en 1960, habiendo escuchado que la tradición de la metalurgia en Santa Clara del Cobre era una de las más impresionantes del mundo. Y él, al llegar a Santa Clara del Cobre, se sorprende del tipo de trabajo que hacen los artesanos, pero se sorprende más que todos saben trabajar en los metales y lo hacen de una manera maravillosa y antigua, pero todos hacen el mismo objeto, el caso de carnitas, y no saben hacer otro objeto más. Entonces lo que él hace es crear una pedagogía muy sencilla a partir de una serie de tratados, un tratado de la Edad Media, pero también el método de dibujo Bess-Mogart, que es un método de dibujo que se había originado en México en 1923 para enseñar a los niños a dibujar viendo, ¿no?, lo que había en sus alrededores. Y a partir de, ¿no?, la conjunción de esos dos tratados, él genera una pedagogía que transforma el quehacer artesanal de Santa Clara del Cobre. Y les enseña, sobre todo a estos artesanos, a ver la artesanía, la naturaleza, la tradición purépecha, y a partir de ahí se empiezan a gestar nuevos productos y nuevos proyectos.
y se gesta una escuela que termina en los años 80 convirtiéndose en un CECATI, en una escuela técnica que sigue funcionando y que sigue de alguna manera formando artesanos con la metodología de James Metcalf. Telares Uruapan, que es los tapices que ven aquí, que también fue un proyecto súper importante que se gesta en los años 50 por dos norteamericanos, un matrimonio de norteamericanos, y que a finales de los años 60 se convierte en el principal proveedor de Herman Miller, Estados Unidos, y el principal proveedor de Knoll International en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo también esa modernidad norteamericana de las case study houses, de los IMSS y de George Nelson, estuvo permeada por este diseño artesanal mexicano, por esta factura mexicana que se gestaba en este territorio michoacano? Y esa parte me parece que está todavía por descubrirse y hay pues mucha tela de donde cortar y mucho archivo que revisar. Aquí ven algunas de las telas que están aquí, que pudimos hacer nuevas ediciones de esos diseños para Knoll y Herman Miller con Telares Uruapan que siguen funcionando aún hoy, con crisis que van y vienen, pero aún hoy siguen produciendo en Uruapan. Al hacer toda la investigación, me di cuenta que existen hoy tipologías que podemos llamar tipologías neomexicanas. ¿Qué quiero decir con tipologías neomexicanas? Estos asientos que fueron en algún momento piezas vernáculas, piezas populares que se gestaron en distintas poblaciones y que se resolvieron de distintas maneras en las distintas poblaciones de acuerdo a las necesidades geográficas, los materiales disponibles, pero también a las necesidades climatológicas, que era lo que decía Clara Porcet, como es el butaque. El butaque, que fue el caballito de batalla o la pieza emblemática de Clara Porcet, es este asiento curvo, este asiento bajo curvo, ¿no? cuyo respaldo y asiento se convierten en una misma pieza. Y ella decía cómo este butaque tenía que ser una tipología latinoamericana, porque el continente latinoamericano, al fin y al cabo, es un continente tropical, ¿no? A los latinoamericanos nos gusta estar cerca del suelo, ¿no? Y ella hacía estas alusiones, sobre todo de los mexicanos, al petate, y cómo en el petate sucede todo. En el petate se nace, se muere, se hace el amor, se come, se discute, y cómo esta idea del petate de alguna manera permeaba el butaque, esta pieza baja, que podía resolverse, ¿no? Cuyo asiento o cuya cubierta podía resolverse de acuerdo a los materiales que existían en distintos territorios. Y ella hablaba de que si en Yucatán había piel de venado, pues los butaques tenían que estar forrados de piel de venado. Si en el centro del país había baqueta o piel de cochino, pues había que forrarlos de piel de cochino. Y la madera tenía que responder también al territorio. Entonces, notamos cómo aquí ven los butaques, y les hablaré también de esta pieza. La exposición se gesta a partir de un proyecto que comenzamos en 2018 con el MUAC, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, porque, como les dije, no existe o no existía una colección de diseño en México. Y en 2018 con el MUAC nos dimos a la tarea de buscar fondos privados, ¿no? De crear desde el patronato del MUAC un capítulo de diseño y empezar una colección semilla. Semilla, ¿no? Empezar a comprar piezas icónicas, piezas importantes y tratar de empezar a gestar esta colección y este archivo del diseño en México. Entonces, el pretexto de la exposición era presentar la colección en sociedad. Hasta el momento llevamos adquiridas 60 piezas, lo cual pues no es nada, pero es bastante. Ha sido bastante complejo. Y esta pieza que ven aquí, este butaque, es quizá una de las piezas más importantes. Es un butaque diseño de Joseph Albers, sí, Joseph Albers, el grandísimo artista de la Bauhaus, que después vivió en Estados Unidos y fue parte esencial de Black Mountain College, una de las escuelas de arte más radicales de la historia. Y él llega a Latinoamérica gracias a los menesteres de Clara Porcet. Clara Porcet en 1933 es nombrada directora de una escuela técnica en Cuba antes de salir al exilio,
y ella quiere implementar modelos vanguardistas de educación en Cuba y decide en 1934 ir a Black Mountain College para entender la pedagogía de Black Mountain College. Ahí se hace muy amiga de los Albers y invita ese 1934 a Joseph y Annie Albers a ir a dar una conferencia a La Habana, y es el primer contacto de los Albers con Latinoamérica. Los Albers harían 16 viajes a Latinoamérica entre 1934 y 1965, y 12 de esos viajes serían a México. México y la cultura mexicana serían fundamentales y fundacionales para el arte de los Albers, tanto de Joseph como de Annie. Y en uno de sus viajes a México, que se hospedaban con Clara Porcet, Joseph Albers copia de alguna manera o hace una iteración, como decimos en el diseño, de los butaques de Clara Porcet para producir este butaque, 18 de estos butaques que coloca en los dormitorios de los maestros de Black Mountain College. El año antes de la pandemia, en 2019, 2 de estos butaques salieron a la venta en una de estas galerías directamente de la familia de dueños de Black Mountain College, y pudimos adquirir uno para la colección y para hablar también de esos cruces del diseño en México, ¿no? Cómo el diseño en México no es solamente lo que se produce en México, sino también estas influencias que se tienen de ida y vuelta con otros artistas, otros productores, otros diseñadores, ¿no? Y cómo estas tipologías han llegado, ¿no?, a otras latitudes. Otra de estas tipologías, como les hablé del butaque, es la silla de palo. La vieron al principio de la exposición y se la señalé con Clara Porcet, y cómo esta silla de palo, esta tradicional silla de palo, ha sido retomada por casi todos los arquitectos y diseñadores que han vivido en México o que son mexicanos a lo largo del siglo XX. Entonces, aquí de alguna manera podíamos mostrar el arquitecto Antonio Atolini en los años 70, Ricardo Legorreta en los años 80, más recientemente Moisés Hernández con esta pieza roja, ¿no? Esta silla de palo mucho más abstracta, mucho más diluida, pintada con cochinilla. Y el equipal, que es otra de estas tipologías mexicanas, ¿no? Clara Porcet, en su catálogo del arte en la vida diaria, habla de cómo estos asientos vernáculos de alguna manera son parte del imaginario nacional, y cómo ella empieza a hacer estas iteraciones buscando anclarse en la tradición para generar un diseño nacional. La silla Acapulco es también, esa no la menciona Clara Porcet, pero nos dimos cuenta a la hora de hacer la investigación que es también ya una de estas tipologías arraigadas en el imaginario de los diseñadores, y cómo muchos de los diseñadores contemporáneos están ya haciendo estas iteraciones o reinterpretaciones o relecturas de la silla Acapulco. Aquí ven el butaque, ¿no? El butaque no solamente hay piezas de Clara Porcet, sino también de Van Buren, de Don Shoemaker, Emiliano Godoy, la silla Acapulco, el equipal en la parte de atrás. Y aquí, donde está mi cursor, tenemos una pequeña sección de lo que es la silla Windsor. La silla Windsor, que es el mueble, ¿no? El asiento clásico en la historia del mobiliario internacional, ¿no? Es un mobiliario británico, pero como también las fábricas mexicanas y los diseñadores mexicanos han hecho su propia interpretación de la silla Windsor, que finalmente es una silla que encontramos en casi todos los espacios domésticos y hoy se sigue utilizando mucho para ¿no? hacer esta sillería para eventos. Y la última sección, que es esta sección del archivo vivo, se titulaba Me siento en México. Y hablo de este archivo vivo y se titulaba Me siento en México porque esta silla de Alejandra Antón se llama Me siento en México. Si se fijan, el contorno de la silla, la forma de la silla es un mapa de la República Mexicana y tú te sientas literalmente en México. Entonces, ¿cómo esta última parte de la exposición, ¿no? Este amontonamiento que aquí no se ve tanto como amontonamiento y que tanto criticaron en México, pero que para mí era fundamental que estuviera amontonado con esta idea, ¿no? de acumulación y archivo,
esta sección no trataba de delimitar el canon y eso era muy importante en esta exposición. Esta exposición lo que quería era dar una visión panorámica, no decir cuáles son las piezas que tienen que estar en el museo, cuáles son las piezas icónicas de esta historia del diseño, eso ya lo hará alguien más, sino decir todo esto ha existido y estos han sido los procesos materiales para que esto suceda. Entonces, no había una intención de delimitar un canon, sino de mostrar esta producción material y demostrar en esta parte de la sección contemporánea, en estos últimos 20 años del diseño hecho en México, y fíjense que hablo de diseño hecho en México y no diseño mexicano, porque para mí hay una parte muy clara de que el diseño puede estar hecho en México por extranjeros, que el diseño puede estar hecho en México por artesanos, que el diseño puede estar hecho en México por arquitectos y que no necesariamente tiene que parecer mexicano. Hay una parte para mí un poco radical que yo decía, sería un gesto muy bonito terminar esta exposición y prenderle fuego y que nunca más los diseñadores mexicanos volvieran a hacer una silla con plumas o con carita de chacmol. Ya lo hicimos, ya estuvo bueno, ya lo registramos y ahora le prendemos fuego y hagan otras cosas. Estamos en este momento de hacer buen diseño y no necesariamente diseño que parezca mexicano. Para mí, como historiador, es muy importante que los diseñadores jóvenes entiendan cuál es su pasado, ¿no? Pero que no necesariamente tenemos que hacer diseño que parezca mexicano. Es mexicano por el simple hecho de que se hace en este territorio, que se trabaja con materiales que están a nuestra disposición, pero no tiene que tener plumas ni chacmoles, ¿no? Tiene que ser buen diseño que sea funcional y que realmente logre solventar las necesidades de un país como el nuestro y que realmente, como decía Clara Porcet, pueda generar un mejor estilo de vida para la mayor parte de la población. O sea, creo que hoy hablar también del diseño masivo es algo que hay que repensar, sobre todo después de la pandemia que vivimos. Creo que hoy hay segmentos y producciones para todos y no tenemos que pensar en el mismo mercado. Hoy hay muchas oportunidades. Pero esta parte que me interesaba mostrar, este afán y esta búsqueda de los diseñadores, obsesión de los diseñadores jóvenes por delimitar un diseño que parezca mexicano, ¿no? Con formas mexicanas, retomando la cultura popular, retomando materiales locales, a veces unas cosas como bastante burdas y evidentes que pues, nos pueden parecer curiosas y que había que mostrar para decir, por lo menos para preguntarnos si es lo que tenemos que seguir haciendo en un mundo en donde nos estamos muriendo de calor, donde hay una falta de agua, donde hay desabasto de miles de cosas y donde no sé si seguir pensando en estos estilos fragmentados y nacionalistas es todavía prudente y es todavía necesario. Entonces había que hacerlo, había que mostrarlo. Creo que hay una preocupación enorme. Yo, como saben, hace casi 5 años soy maestra en el TEC de Monterrey. Y cuando el TEC me invitó a ser parte de su claustro, yo le dije, yo lo único que quiero enseñar es historia del diseño en México y eventualmente de Latinoamérica, porque creo que no podemos estar formando diseñadores mexicanos que van a trabajar para un público mexicano, ¿no? Para usuarios mexicanos, solventar necesidades mexicanas y que no entiendan su historia y cuál ha sido la evolución de esta cultura material. Entonces, para mí es muy importante que esto se entienda, que los diseñadores jóvenes conozcan estos procesos, pero que no necesariamente quieran seguir haciendo cactus y chacmoles, ¿no? O sea, está muy bien, es lo que había que hacer en cierto momento, pero parte de ese archivo y de lo que a mí me interesa a través de las exposiciones es que una vez que alguien ve una exposición se haga preguntas. Probablemente no vamos a encontrar las respuestas, pero al final que un visitante salga de una exposición haya muchas preguntas en su cabeza y que eventualmente encuentren una respuesta. A lo mejor encuentre esa respuesta, como pasó sobre todo con la parte histórica de la exposición. Yo tenía esta pieza en mi casa, ahora sé quién era el autor. Probablemente algunas de estas respuestas como curadores o gestores en los museos podamos resolver, pero hay otras como
¿qué tendrían que estar haciendo hoy los diseñadores mexicanos? O los diseñadores que trabajan en México, ¿no? ¿Es factible seguir hablando de un diseño mexicano que de alguna manera es gestual y no necesariamente funcional, ¿no? Tenemos que replantearnos las nociones del buen diseño de acuerdo a las problemáticas que estamos teniendo hoy en día. Queremos un diseño, como dice hoy el Instagram, estético, o queremos un diseño, ¿no?, funcional, puro y duro, pero que también embellezca nuestra vida cotidiana. Y parte de lo que me interesaba a través de esta exposición como noción de archivo es que tanto los estudiantes como los visitantes salieran con algunas de esas preguntas y que eventualmente a través de su práctica y de distintas lecturas y reflexiones encontraran esas respuestas. Pues muchas gracias, espero no haberlos aburrido con esta larguísima reflexión. Y quiero preguntar si alguien tiene preguntas, comentarios o está en desacuerdo con algo de lo que dije, y estaré muy contenta de discutirlo. Muchas gracias. Dígame. Utiliza los estados o las regiones. Dentro de todo este recorrido de la exposición, porque es un recorrido a través de diferentes regiones y lo que se produjo, diseño artesanal en esas regiones, ¿no? Estamos en Monterrey, estamos en Nuevo León y no hay un recorrido por el estado histórico de su diseño artesanal. Digo, entendemos por qué, pero quería un poco escuchar tu reflexión sobre este pasado de diseño artesanal en Nuevo León. Pues no hay, porque hasta hoy yo no he podido registrar un diseño artesanal como tal. Pero lo que sí hay es una historia del diseño en Nuevo León que arranca a finales del siglo XIX, y parte de estos espacios donde estamos, pues es esa ¿no?, inminencia de una historia del diseño. En la exposición había un par de sillas de Malinche, que es una fábrica súper importante. Ahora estoy trabajando un nuevo proyecto para el MOAC y estoy revisando la fantástica historia de Vitro y Cristaluxus y los objetos que se generaron en el momento del régimen de sustitución de importaciones, y las cosas que lograron hacer en Cristaluxus y en Vitro, ni en Venecia. O sea, creo que hay una historia enorme. A mí no me va a alcanzar la vida, ¿no?, y ya estoy muy asumida con eso, de poder documentar cada estado. O sea, porque no es solo cada estado, es cada región, ¿no? Seguramente en Apodaca hay ciertas cosas, y en otras regiones de Nuevo León hay ciertas cosas y ciertos objetos y cierta cultura material que se gestó en ese momento y que no está documentada, o que está documentada de manera parcial. O sea, parte de lo que a mí me importaba también con esta exposición es, ¿no?, conminar, impulsar o inspirar a otros diseñadores e investigadores a que buscaran el diseño en su región, que buscaran desde la parte artesanal o vernácula, y que lograran documentar qué son esas historias de diseño, porque para mí, y esa es una parte muy importante, no existe una sola historia del diseño. O sea, lo que trataba de mostrar esta exposición eran, ¿no?, estas múltiples voces, estas muchas historias, ¿no?, con H minúscula y con S al final, del diseño, que todas juntas forman un gran relato, pero son muchas pequeñas historias, y aquí lo hay. Y creo que está muy vinculado con la historia de la industria en Monterrey. Y hay muchos de estos objetos que han estado en todas. Digo, tenemos ahí que ahora que venía, o sea, nada más del TEC para acá, vi muchas, ahorita con el calor, las mecedoras, que ya les pusimos mecedoras del noreste, pero pues no sabemos realmente de dónde vienen, ¿no? Estas mecedoras de metal que tienen los asientos
exacto, que es una línea y tienen los asientos como con, a ver, ayúdenme, con malla, muchas gracias. Pero hay muchos de estos objetos que tienen historias y que no llegaron de alguna manera y que no lo tenemos registrado. Y que creo que todavía muchos de esos personajes que trajeron o que saben esa historia están vivos por ahí. Y hay una parte de historia oral, ¿no? Sí, de archivo documental, pero de historia oral que también ayuda a poder localizar estas historias. O sea, creo que hay una historia muy rica del diseño, no necesariamente artesanal en Monterrey, sino ligado directamente a la historia industrial de lo que ha sido este estado, ¿no? Y está, pues, parte de este archivo y de lo que ha hecho Óscar Estrada con las cuentas en Instagram, de hablar de este diseño gráfico en Monterrey, de los edificios modernos, de nuestro Barragán de aquí, ¿no? Del papá de Rodolfo Barragán, ¿no? Que está poco estudiado y poco como, ¿no? Traído al presente. ¿Y qué había en esas casas modernas maravillosas de Monterrey? ¿Cuáles eran los muebles? Seguramente había unos muebles que se producían aquí y objetos que se producían aquí. ¿Dónde está ese registro? Pues nos toca hacerlo, ¿no? O les toca hacerlo a ustedes, o nos toca hacerlo desde el TEC, ¿no? ¿Qué muebles había en esos fantásticos edificios que se gestaron antes que el campus de Ciudad Universitaria en el TEC de Monterrey, que ahora cumplió 80 años? ¿Cuáles eran los muebles de metal o de oficina que estaban en esos interiores, ¿no? ¿Cuáles eran los muebles donde se sentaron esos primeros rectores hace 80 años? Pues yo tengo mucha curiosidad de ver esos archivos y de entender, ¿no? ¿Qué había al interior? Por eso creo que explorar los interiores y los registros de los interiores nos hablan mucho de esa cultura material y qué se producía y cuál era el gusto en ese tiempo. Y ese gusto tiene que estar asociado a lo que se producía en el territorio, ¿no? Y a lo que estaba a la mano. Entonces creo que en Monterrey esa historia está ahí, ¿no? Porque mientras empecé a escudriñar, salieron los nombres de muchas fábricas de muebles, no solo Malinche, quizá era la más grande y más conocida, pero mencionaron algunas otros personajes que tenían pequeños talleres de mobiliario. Entonces creo que sí hay una historia riquísima de el diseño a lo mejor semi-industrial en Monterrey, ¿no? Y personajes agentes externos que llegaron y impulsaron como ciertos movimientos y ciertos gustos. ¿Alguien más? Dígame. ¿Qué tal? Bueno, primeramente muchas gracias por tu trabajo. Bueno, ahorita que se mencionó la parte de la industria aquí en Monterrey, yo este año empecé a trabajar en CRISA, que pues era parte de Vitro. Y mientras veía la exposición, estaba pensando como que en todos los objetos que se habían desarrollado y que probablemente eran parte de la vida, como se menciona en las personas, pero que como que la dificultad de entender en el presente los objetos que tenemos, el valor que pueden llegar a tener como objeto histórico dentro de mucho tiempo, ¿no? Y también como CRISA como empresa, por decir que ahorita es dueño en una empresa de Estados Unidos, me platicaron una historia de que cuando se compró la empresa, archivos de diseño y de dibujos y moldes y objetos que fueron prácticamente destruidos. O sea, entonces también me queda como que esa sensación de que cosas también ahorita en el presente se están destruyendo y que pueden ser muy valiosas y simplemente no nos damos cuenta, a lo mejor por una ceguera del presente, que como lo vemos parte de lo diario, pues no sabemos ese valor que puede llegar a tener. Para mí, CRISA, Vitro, Cristaluxus o todos esos nombres que pasaron a lo largo de casi 100 años de esa empresa es una de las empresas que más apostó por el diseño. En los años 40 se trajo a una serie de diseñadores importantísimos de Checoslovaquia para entrenar a la gente aquí a hacer vidrio a la manera de Checoslovaquia.
En ese momento, ¿no?, que México entraba en el régimen de sustitución de importaciones, había un vidrio estilo checoslovaco y estilo veneciano gestado desde Vitro, desde Cristaluxus, alucinante. Y todavía en los mercados, ¿no? A mí me ha tocado muchísimo en La Lagunilla que dicen, no, este es vidrio veneciano. Y si le haces así, dice Cristaluxus, ¿no? Yo prefiero comprar el Cristaluxus que el veneciano, ¿no? Y es más, cuando le dices, no es veneciano, es Cristaluxus, entonces llévatelo por $2, mucho mejor, ¿no? Pero sí hay una parte, y por eso yo hablaba de la exposición como noción de archivo, porque parte de mí lo que me interesa hacer con estas exposiciones es crear una cultura del diseño. La cultura del diseño no solamente se crea tratando de formar diseñadores, un poco lo que estamos haciendo desde el TEC, ¿no? O por lo menos ¿no? Con los profesores que yo trabajo en la EAD, ¿no? Hablamos mucho, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño hablamos de eso, sino también la industria ha sido parte fundamental del diseño. Cuando se hace la exposición en 1952 del arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México, Clara Porcet escribe una serie de cartas y dice, mi exposición la van a pagar los industriales, porque los industriales en este país son los que han forjado la industria del diseño. Los industriales no le pagan nada. Solamente ICA le da dinero. Incluso hay una carta, dice, los industriales y las escuelas de diseño me van a pagar esta exposición porque esta exposición les va a beneficiar a ellos. Ellos van a tener una suerte de archivo para entender qué objetos hacer y yo voy a formar el gusto del público para que estos objetos industriales sean mucho más fáciles de consumir para, ¿no?, el público en general. Solamente DM Nacional e ICA, Ingenieros Civiles Asociados, le dan dinero. Hay una serie de cartas que van y vienen, que eso me falta por trabajar, de el director de nuestra EAD, Guajardo, que no le da un centavo. Pues la UNAM todavía no tiene escuela de diseño, entonces pues tampoco le da dinero. Entonces al final ella termina muy desilusionada porque las empresas, que ella pensaba casi que les estaba haciendo un favor a las empresas, que sí lo estaba haciendo, iban a entender esa labor de generar una cultura del diseño que ella estaba tratando de proponer desde esa exposición. Ella trataba de decirle a la población, sí tenemos los jarritos de Tonalá y la plata de William Spratling, pero tenemos estas cocinas integrales de DM Nacional y estos refrigeradores de lo que hoy sería el General Electric, y tenemos, ¿no?, todos estos materiales industriales. Pero en su momento los industriales, ¿no?, con excepción de esos dos, no entendieron lo que ella estaba tratando de gestar. Entonces yo creo que nos toca todavía armar esta cultura del diseño, ¿no?, tratar de seguir formando esta cultura del diseño y que los empresarios entiendan que esa cultura del diseño es también su cultura y esa memoria industrial y esta memoria material les corresponde también conservarla. No me extraña lo que dices de Vitro porque ha pasado con muchísimas empresas que no hay una memoria porque no consideran que un archivo es un activo fijo, sino, y hablo en términos empresariales, porque me ha tocado armar proyectos. Ay, la empresa cumple 100 años, queremos hacer un libro. ¿Y dónde está tu archivo? ¿Qué? Pues no sé, pues tú busca. ¿Cómo busco? ¿Dónde está? ¿No tienes un archivo? No, pues lo tiramos todo, pues es archivo muerto, eso no es un activo, ¿no? Si no, nos va a ocupar espacio y tengo que tener a alguien que lo mantenga, ¿no?, que lo cuide, que lo conserve. Y eso no lo entienden. Recientemente, yo les hablaba de Telares Uruapan y Herman Miller. Recientemente Herman Miller adquirió NOL y están en un proceso enorme de mover el archivo de NOL, que estaba fragmentado entre Nueva York y Los Ángeles, a una enorme bodega o lugar que está en Michigan. Y están haciendo un trabajo verdaderamente alucinante y les importa muchísimo su historia. No solamente, y les importa muchísimo el archivo como activo fijo. A partir del archivo, ellos pueden sacar reediciones de telas que hizo Girard en el 72 o entender que esta composición de viscosa y algodón no sé qué, o retomar esto y sacar toda una campaña que apele de alguna manera a la nostalgia.
Y esa es una cosa que muchas de las grandes marcas de lujo tienen clarísimo, ¿no? Muchas de estas marcas apelan a su heritage, como ellos dicen, a su patrimonio, a su historia, y construyen a partir de su historia. Pero en México nos hace mucha falta esa cultura del diseño, ¿no? Y esa cultura de convertir un archivo en un activo fijo. Digo, es clarísimo, si son diseñadores, pensar lo que hizo una marca como... es que no quiero... A ver, Jaime Ayón, Yadro, una marca como Yadro, que a mi generación no le habla nada. Eran estos muñecos como de una porcelana bastante feos, ¿no? Que en la época de mis papás les gustaban mucho y eran regalos caros, y le dejaron de hablar a mi generación. Y retomaron el archivo, los moldes, ¿no? Las técnicas, y contrataron a un diseñador contemporáneo para generar a partir del archivo una serie de nuevas piezas, que es lo que ha hecho Jaime Ayón en los últimos 15 años. Entonces hay muchos ejemplos de empresas y de marcas que han entendido el valor del archivo como un activo, no necesariamente como un bonche de papeles que hay un señorcito que tiene que cuidar que no se incendie y que no se llene de termitas, y tirar los moldes. Pero nos hace falta mucho esa cultura del diseño, ¿no? Y que las empresas también entiendan que a partir de esos archivos se puede generar dinero y se puede generar una idea de herencia y de patrimonio que de alguna manera apele a, ¿no? a la pertenencia de los usuarios. Recientemente me tocó trabajar con Cartier, y fue muy impresionante el trabajo que ellos han hecho con su colección, con la colección de joyas que tienen. No es una colección que exista desde siempre, es una colección que alguien en 1974 decidió comenzar a adquirir de nuevo las piezas icónicas que se hicieron para clientes de Cartier, y hoy tienen más de 3,000 piezas. Cada año tienen un presupuesto choncho para comprar piezas que se integren al acervo. Y parte de su labor de mercadotecnia es hacer estas grandes exposiciones, no hacer un museo Cartier, sino dialogar con los museos más importantes del mundo, con los arquitectos más importantes del mundo, para hacer estas puestas en escena de la colección Cartier, ¿no? Entonces, eso al final es una maniobra de mercadotecnia, pero que reditúa también en el mundo cultural y en crear esta idea de una marca con herencia, con patrimonio, que de alguna manera le habla, ¿no? Le habla y le sigue importando hablarle a muchas generaciones. Pero eso es algo que todavía en México nos hace muchísima falta. Digo, empresas como Tane, por ejemplo, que es una empresa que existe desde 1942 y que no hacen uso de su archivo, ¿no? Ni echan mano. O sea, yo no sé si ustedes saben que Tane trabaja con muchos diseñadores. O sea, los utilizan como mano de obra y no necesariamente les dan crédito de las piezas que están ellos diseñando. Si tú vas a Tiffany, sabes que compras un Elsa Peretti para Tiffany, o un, no sé, X diseñador para Tiffany, ¿no? Entonces, esa idea de realmente retomar la historia y el archivo como parte de un activo fijo, y el trabajar con diseñadores como parte de un valor agregado, me parece que es algo que las empresas mexicanas todavía no tienen en su radar. Gracias. Bueno, primeramente un comentario y enseguida una pregunta. Yo creo que la conferencia o la exposición debería llamarse la expoliación como noción de archivo. Digo, esto dado a que a través de tu recuento podemos ver que gran parte de este diseño artesanal ha sido impulsado por criterios extranjeros, ¿no? Has citado a muchos arquitectos, diseñadores, lo cual no me parece ni bueno ni malo, simple y sencillamente creo que es circunstancial, y a partir de esto puede dar un cierto impulso, hablando del diseño artesanal, ¿no? Y por otro lado, te preguntaría
Bueno, primero ratifico que sí estoy de acuerdo contigo en que a nivel local, a nivel noreste, sí falta mucha investigación todavía, mucha investigación de productos, muebles, etcétera, sobre la historia. Vaya, desde la gran fundidora se gestaron gran cantidad de piezas, tanto funcionales como decorativas, ¿no? Herramientas, por ejemplo. En ese sentido, creo que sí hay una gran tarea todavía por investigar. Y la pregunta va en cuanto a si consideras que además del estudio histórico del diseño, sea industrial o artesanal, también haga falta más crítica en diseño. Sí, creo que es fundamental. Gracias. Creo que esta noción de crítica es algo como bastante ajeno a nuestra idiosincrasia mexicana. Nos hace falta en todas las áreas. No tenemos instrumentos de crítica como, ¿no?, existió a lo mejor en la mitad del siglo XX, que había estas revistas literarias o estas revistas de artes donde había columnas específicamente dedicadas a la crítica. Y hablo de quizá crítica de artes visuales o crítica de artes escénicas o de arte, incluso de arquitectura, ¿no? Durante la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX, revistas como Espacios o Arquitectura México, sobre todo, fomentaron esta crítica a la arquitectura. Pero sí, creo que en diseño hace mucha falta. Hay muchas cosas que nos hacen falta en diseño y no me preocupa, sino me ocupa. El diseño en México y en Latinoamérica es una disciplina muy joven. Es una disciplina de mediados del siglo XX. La primera facultad, o ni siquiera facultad, la primera carrera de diseño, el primer programa más bien de diseño que se origina en este país es en 1958, la Universidad Iberoamericana. Eso quiere decir que tiene escasos 60 años. Apenas estamos entendiendo cómo producir y para qué sirve el diseño, ¿no? Hay mucha gente que te sigue diciendo, si eres diseñador, pues hazle un monito aquí, ¿no? Muévele, muévele. ¿Por qué cobras tan caro si nomás le moviste, ¿no? Y hoy yo creo que en cada grupo de trabajo tendría que haber un diseñador. La manera en cómo piensan y se mueven y resuelven los diseñadores es fundamental para entender el tipo de mundo que estamos viviendo. Entonces sí creo que nos hace falta mucha crítica de diseño, no solamente de los objetos, sino de los procesos. Yo espero que conforme vayan cambiando también los programas académicos y educativos y vayamos evolucionando en la reflexión de la educación del diseño, que es algo que se está empezando apenas a hacer. Yo doy una materia o varias materias asociadas con la historia del diseño en México. En ninguna otra universidad se dan cursos sobre historia del diseño en México. O sea, no existe un libro de texto que tú puedas comprar como profesor y decir, ay, pues de aquí me pirateo unos cuantos y hacemos esto. O sea, yo creo que es fundamental tener estas clases de historia y entender un poco estos panoramas y también entender estas historias regionales, porque seguimos estudiando la Bauhaus y seguimos estudiando la escuela de Ulm y hasta Memphis, pero luego no entendemos quién es Clara Porcet y por qué estaba planteando que había que pensar en un diseño asociado al territorio. Entonces creo que nos hacen falta muchas cosas porque la disciplina del diseño es relativamente nueva y estos primeros 50 o 60 años pues estuvieron muy enfocados en producir y entender para qué servía la disciplina, y creo que ahora llega una nueva etapa y a partir de los programas académicos, de tener este tipo de exposiciones y intereses quizá en los museos por gestar archivos o colecciones, como el caso del MUAC, o de Conarte, de traer una exposición que implicó un trabajal, se empiece a tener, ¿no?, nuevas avenidas de reflexión, y una de ellas tiene que ser la crítica de los objetos, la crítica de la disciplina, la crítica de la educación, del diseño, porque sí creo que la necesitamos. O sea, pero sí entiendo que siendo una disciplina joven teníamos que pasar por todos estos procesos. Hola Ana, primero que nada muchas gracias por darnos este espacio y contar todas estas historias.
Me gustaría conocer tu opinión sobre la razón por la que siempre era un extranjero como William Spratling o Clara Porset quienes veían en México la riqueza de un material de la región y cómo éste podía ser y convertirse en un diseño funcional, y qué falta para que un diseñador mexicano lleve una técnica a ser reconocida y valorada principalmente por los mexicanos. No solo fueron extranjeros, quizá a todos, y eso pasó mucho en la exposición. Yo mencionaba a William Spratling y era el nombre que se les quedaba, pero hablé de Jorge Wilmot, y Jorge Wilmot trabajaba en una fábrica de baños aquí en Monterrey y era de Monterrey, ¿no? O mencioné a Josefa y Josefa era de Sabinas Hidalgo, ¿no? Entonces, no solamente fueron extranjeros, sí hubo muchos extranjeros. ¿Por qué? Porque la disciplina del diseño en México no existía antes de 1958. Entonces, los programas europeos y norteamericanos comenzaron antes de 1958. Entonces, muchos de estos extranjeros vinieron a enseñarnos cómo hacer diseño. Y esa es una parte muy importante. Esa disciplina del diseño se gestó de alguna manera informal, ¿no? Con estos personajes como Clara Porset, que se naturalizó mexicana, lo mismo que William Spratling, y vivió toda su vida en México e hizo diseño desde México, ¿no? Para mexicanos, que al final les terminó gustando unos gringos, pues qué padre, ¿no? Pero hay esta idea de que son estos extranjeros que vinieron a robarnos. No sabíamos cómo hacer diseño, no existía. Sabíamos cómo hacer ollitas de Tonalá, pero mucha de esta técnica, y por eso empecé con la idea del taller que forjó William Spratling, ¿no? Estas nociones de sistematizar los procesos, de la reproductibilidad del diseño, de hacerla evidente, no existía. La artesanía es una pieza que no es igual a otra, se hacía todo a mano. Y aquí, de alguna manera, estos extranjeros que vienen de programas, como el caso de Clara Porset, que había estudiado en Europa y que había estado cerca, ¿no? de estas escuelas de vanguardia, de alguna manera saben lo que es la disciplina del diseño y pueden implementar estos procesos, que es, ¿no? esta educación informal que empieza en esta primera mitad del siglo XX. Entonces, eso es muy importante. No sabíamos, o sea, ¿por qué llegaron a quitarnos? ¿A quitarnos? No sabíamos hacer nada, ¿no? O sea, sacábamos nuestro barrito de aquí y hacíamos un jarrito. Los casos de carnitas, ¿no? El caso de Santa Clara del Cobre, que todo el mundo hacía el mismo caso de carnitas, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Entonces, esa parte es como muy importante de entender, es muy evidente porque el mundo del diseño es muy pequeño y hay, sí, muchos extranjeros que tenían una formación de diseño y vinieron a mostrarnos, ¿no? que había esa otra manera de hacer las cosas, y eso es muy importante. Y no solamente fueron estos extranjeros, ¿no? William Spratling gestó la Escuela Tasqueña de Platería, donde están los hermanos Castillo, Antonio Pineda, Sigi Pineda. O sea, a lo mejor la punta de lanza fue un extranjero, pero que detonó, ¿no? y derramó todo el conocimiento en una serie de personajes locales que transformaron muchas de estas industrias artesanales, ¿no? Entonces, creo que hay una parte muy importante y sobre todo, yo insisto mucho con mis alumnos que no podemos revisar y ser críticos con el pasado con las herramientas críticas fundamentales y maravillosas que tenemos hoy en día, pero pues era lo que había, no existía el diseño, no había una noción de reproductibilidad, de sistematización de procesos, la idea de forma y función, pues por supuesto que no existía. O sea, hacían unas ollas de carnitas de este tamaño que pesaban 70 kilos y les daba igual si la cargaban entre 4, ¿no? O sea, todo eso empieza a transformarse a partir de la llegada de estos agentes que de alguna manera traen una formación de diseño. Eventualmente eso se transforma con la llegada de proyectos académicos, ¿no? y proyectos comunitarios como el de James Metcalf que les conté. Pero me parece como muy importante entender que además ese momento del que les estoy hablando, años 50, ¿no? había una efervescencia de venir a México y encontrar en estas tierras, entre comillas, exóticas, pues cosas que hacer, ¿no? Habíamos sobrevivido y habíamos triunfado en una revolución y México se había reformado y era llamativo y había muchos materiales y había, ¿no? sigue habiendo una gran cultura y había muchas cosas que aprender
y de las cuales inspirarse desde México. Entonces creo que ahí hay una parte que hay que aprender a ver con, ¿no? Que así fue y entender estos procesos intelectuales y materiales y no tratar de revisar y ser críticos con el pasado con las herramientas del presente. Pues en ese momento es como si yo criticara, como me pasó alguna vez a Tonet, al señor Tonet de las sillas Tonet, por ser un ecocida. Pues sí, seguramente el señor Tonet se cargó todos los bosques de Viena para hacer sus sillas, pero en ese momento no había una noción de que era peligroso deforestar. Estábamos buscando el progreso. Entonces los ideales de cada época cambian. Hoy sí, pues seguramente para hacer todas esas sillas que llegaban en barco a todos los continentes, pues sí deforestaron la mitad de la Selva Negra, ¿no? Pero me parece que para eso hay que saber historia, para decir, eso pasó en este momento, hoy sabemos que no era lo correcto, pero no teníamos ni las herramientas ni la reflexión para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo muchos extranjeros, pero esa es también la razón, y esos extranjeros formaron decenas y decenas de mexicanos y instauraron un sistema que nos permitió entonces empezar a abrirnos al diseño. Buenas noches, cerramos la charla, agradecemos su asistencia y también la participación de la ponente Ana Elena Malet. Los invitamos porque la exposición va a estar abierta hasta el 20 de agosto y afuerita van a estar vendiendo el catálogo los de Educal, entonces pues muchas gracias. Aprovechen porque ese catálogo ya no va a haber tampoco. Se cierra la exposición y ya no va a haber. Muchas gracias.